Hola, mi nombre es José Felipe Villegas Elizondo, soy catedrático de la Facultad de Medicina en el Servicio de Neumología y de Medicina Crítica. Y en esta clase que voy a impartir se trata del equilibrio ácido-base. La conservación del equilibrio ácido-base se lo debemos a varias personas, por ejemplo, al doctor Hans Adolf Krebs, ¿verdad? Que determinó que el metabolismo celular a nivel tisular, a nivel de cada una de nuestras células en presencia de oxígeno, va a producir CO2 y agua. Y que esta conservación del equilibrio ácido-base depende de la ecuación del CO2 y el agua producido por el metabolismo celular normal, que puede ser convertido a ácido carbónico y en forma reversible a hidrogeniones y a bicarbonato. Esta ecuación puede ser analizada en el cuerpo humano en dos componentes. Uno, el PCO2, que es primariamente controlado por la ventilación alveolar, o sea, por los pulmones, y el bicarbonato, que es determinado principalmente por vía renal, controlado su cantidad en la sangre por regeneración o por reabsorción. Los valores normales del balance ácido-base determinados en los gases arteriales son el pH, el bicarbonato, los hidrogeniones, que normalmente no los medimos, el PCO2 arterial y el pKa del ácido carbónico, que normalmente no lo medimos. Los valores para fines prácticos serían un pH de 7.40, un bicarbonato de 24, unos hidrogeniones de 40 y un PCO2 de 40 milímetros de mercurio. El pKa del ácido carbónico es prácticamente estable aún en enfermos y es de 6.1. Entonces, tenemos dos procesos, uno de origen respiratorio y otro de origen metabólico. Los procesos respiratorios serían acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria, que puede ser aguda o crónica. Por ejemplo, en una acidosis respiratoria, los niveles de PCO2 están elevados y el pH está bajo, con un bicarbonato normal, porque es un cuadro agudo de pocos minutos o de pocas horas, donde el riñón no permite compensar. Pero si el proceso persiste, entonces viene una fase compensatoria de una acidosis respiratoria con una alcalosis metabólica, o sea, elevando los niveles de bicarbonato. Lo mismo ocurre en una alcalosis respiratoria. Cuando la persona hiperventila, barre el CO2, entonces va a estar menor de 40 milímetros de mercurio y el pH se va a elevar más de 7.40. Si es un cuadro agudo de pocos minutos o de pocas horas, el bicarbonato se mantiene estable porque el riñón no tiene el tiempo suficiente, porque tarda 24, 36 horas en hacer los cambios pertinentes. Entonces vamos a encontrar niveles de bicarbonato normales, o sea, encontraremos una alcalosis respiratoria aguda. Pero si el problema persiste por varias horas o por varios días, entonces el riñón va a tratar de compensar la alcalosis respiratoria con una acidosis metabólica, disminuyendo los niveles de bicarbonato. No ocurre en cuadros agudos y crónicos ni en acidosis metabólica ni en alcalosis metabólica. En una acidosis metabólica, el ejemplo característico es el diabético, que deja la insulina, que deja los hipoglucemiantes orales, que deja la dieta y empieza a comer carbohidratos en forma excesiva, ¿verdad? Y entonces el paciente empieza a tener una disminución del bicarbonato, una acidosis metabólica que es detectada rápidamente por la sangre a nivel del glomus carotídeo o en el sistema nervioso central, y entonces esa acidosis empieza a compensar hiperventilando para barrer el PCO2, o sea, tratando de producir una alcalosis respiratoria, ¿verdad? Y llega un momento dado que ya no lo permite, entonces ya no permite tanta compensación de tanta hiperventilación que da la persona, ya no puede bajar el PCO2 a 15 o a 10 o menos,
Entonces ya no se puede, fisiológicamente no es posible. Entonces el bicarbonato sigue bajando por el problema metabólico de la diabetes, el pH sigue bajando más y tendremos una acidosis metabólica donde existe un pH bajo, un PCO2 bajo, porque trató de compensar la acidosis con una alcalosis, y el bicarbonato extremadamente bajo. Y en alcalosis metabólica, producida por ejemplo por vómitos, por esteroides sistémicos, por diuréticos, entonces el bicarbonato empieza a aumentar. Se da cuenta el sistema del glomus carotídeo en el sistema nervioso central y trata de compensar reteniendo CO2 con una acidosis respiratoria. Pero si el proceso continúa, ya no es posible que la persona hiperventile tanto que se produce una alcalosis metabólica significativa. De modo que ya no es posible en una alcalosis metabólica que siga reteniendo CO2 para tratar de compensarlo, y entonces la persona va a tener un pH mayor de 750, un PC2 que puede ser 40 o 50, 55, no más de eso, y el bicarbonato puede estar elevado a 28, 30, 35, 40 o más. El equilibrio ácido-base también fue estudiado por el doctor Henderson y el doctor Hasselbalch, y sacaron la ecuación de ellos, que es el CO2 más el agua es igual al ácido carbónico, que puede, en una ecuación reversible, puede formar hidrogeniones y bicarbonato. ¿Okay? Entonces, nosotros, para poder estudiar cuál sería los niveles normales, ¿verdad?, o cuáles son los valores esperados de estos cambios que ocurren, utilizamos la fórmula del pH. El pH esperado es igual al pH normal menos el PCO2 del paciente menos el PCO2 normal, ¿verdad?, por 0.008 en forma aguda y por 0.003 crónico en situaciones, como dije, crónicas. Por ejemplo, una persona normal, ¿cuál será el pH esperado? El pH esperado es igual al pH normal, que son 7.40. Si la persona tiene un PCO2 normal, el paciente le medimos un PCO2 normal de 40, y el PCO2 normal es de 40, 40 menos 40 es igual a 0. Por 0.008 por 0.003 es igual a 0. Entonces el pH esperado es igual a 7.40. Ahora vamos a ver ejemplos donde sí cambia. La cantidad de hidrogeniones generalmente no la medimos. Lo podemos hacer con un potenciómetro, pero en condiciones habituales nuestros equipos no lo miden. Pero lo podemos calcular. Por estudios que hicieron investigadores, hay dos formas de calcular la cantidad de hidrogeniones. Una de ellas es midiendo el pH y entonces restándole las dos decimales del pH a un valor absoluto que sería 80. Por ejemplo, un pH de 7.20. ¿Cuáles son los hidrogeniones? Serían 80 menos 20, que son las decimales del pH. 80 menos 20 es igual a 60. De modo que una persona con un pH de 7.20, que es acidótico, va a tener 60 hidrogeniones. Los valores de hidrogeniones normales son de 40. En este caso tiene 60. Está reteniendo ácido. ¿Okay? Entonces va de la mano el pH acidótico de 7.20 con la cantidad de hidrogeniones de 60. Si la persona tiene un pH de 7.30, restamos a 80, le restamos los dos decimales. 80 menos 30 es igual a 50. ¿No? Sigue teniendo retención de hidrogeniones, sigue siendo acidótico. pH 7.30 acidótico, hidrogeniones de 50. A un pH 7.40 sería 80 menos 40 es igual a 40. pH 7.40 normal, hidrogeniones 40 normales. Para un pH 7.50 sería 80 menos 50 igual a 30. Los hidrogeniones son ácidos. Bajó de 40 a 30, entonces tendría una alcalosis.
7.50 es alcalótico, hidrogeniones son 30, son alcalóticos. Y a 7.60, 80 menos 60 es igual a 20. Entonces tendría una alcalosis y el cantidad de hidrogeniones está en 20, está bajo, también es compatible con una alcalosis. La otra, que es un poquito más difícil de entender, es que cambios sucesivos en el pH se toma en cuenta el hidrogenión previo y se multiplica por una constante que es 0.8. Por ejemplo, para un pH de 7.00, la cantidad de hidrogeniones es 100. Y entonces, para un pH de 7.10, tomamos el hidrogenión previo, que sería 100, lo multiplicamos por 0.8 es igual a 80. pH es ácido 7.10, los hidrogeniones son 80, al doble de 40, que es la cifra normal, entonces es una acidosis. Para un pH de 7.20, se toma el hidrogenión previo, que era el de 7.10, 80 por 0.8 es igual a 64. Para un pH 7.30, el hidrogenión previo 64 por 0.8 es igual a 52. Para un pH 7.40, el hidrogenión previo 52 por 0.8 igual a 40. pH de 7.40, hidrogenión es 40, totalmente normal. Para un pH 7.50, 40 por 0.8 es igual a 32. ¿Verdad? El pH es alcalótico, alcalino, 7.50, y la cantidad de hidrogenión está disminuida, entonces es compatible con una alcalosis. Y en 7.60 sería el hidrogenión previo 32 por 0.8 es igual a 25. ¿Verdad? Entonces serían compatibles tanto el pH como los hidrogeniones con una alcalosis. Si comparamos los dos métodos, ¿verdad? El primer método, ¿verdad? Que consiste en restar de 80 las dos decimales del pH 7.10, o sea, 80 menos 10 igual a 70. 7.20, 80 menos 20 igual a 60, etc. Y lo comparamos con el segundo método, ¿verdad? Que es el hidrogenión previo multiplicado por 0.8. La realidad es que el segundo método es la mejor forma. Pero como la mayor parte de nuestros pacientes llegan entre 7.20 y 7.60, los valores son casi los mismos. Por ejemplo, en el primer método sería 60 de hidrogenión, 64 por el segundo método y el real 64. A pH 7.30, 50, 52, 52, ya están casi equitativos, casi iguales. A 7.40 sería 40, 40 y 40, etc. Entonces, los límites de seguridad son entre 7.20 y 7.60. Yo en mi práctica diaria utilizo el primer método. Es más fácil acordarme de que 80 le resto las decimales y eso es la cantidad de hidrogeniones que me va a dar. Por último, los cálculos en el bicarbonato. Es muy importante y la fórmula del bicarbonato es igual al PCO2 del paciente sobre los hidrogeniones por 24. El ejemplo normal. ¿Cuál es el PCO2 normal de una persona sana? 40. ¿Cuál es la cantidad de pH que debe tener con 40 de PCO2? Pues 7.40. ¿Cuál es la cantidad de hidrogeniones? 80 menos 40 es igual a 40. Entonces la fórmula es 40 entre 40 es igual a 1 por 24 es 24. De modo que la cantidad de bicarbonato es 24, totalmente normal. En una acidosis respiratoria aguda, donde el PCO2 está elevado, 60, ¿cuál será el pH esperado? El pH esperado es igual al pH normal, 7.40, menos el PCO2 del paciente, que son 60, menos el PCO2 normal, que son 40, por 0.08, porque es una cosa aguda. Entonces, 60 menos 40 es igual a 20, por 0.008 es igual a 0.16. 7.40 menos 0.16 es igual a 7.24. Y entonces, como es un cuadro agudo donde no ha permitido que el riñón compense, entonces el bicarbonato va a ser normal. Entonces, ¿cómo quedarían los gases arteriales de esta persona? De acidosis respiratoria aguda, pH 7.24, el PCO2 de 60
y el bicarbonato normal de 24. ¿Okay? Otro ejemplo, en acidosis respiratoria crónica compensada, ya pasaron 36, 48 horas y más de que la persona está reteniendo el PCO2, está en 60. ¿Cuál será el pH esperado? El pH esperado es igual al pH normal de 7.40 menos el PCO2 del paciente, que es 60, menos el PCO2 normal, que es 40, por 0.003 ahora, porque es compensado o crónico. Entonces 60 menos 40 es igual a 20, por 0.003 es igual a 0.06. Entonces 7.40 menos 0.06 es igual a 7.34. De modo que en un momento dado, al final, si nosotros medimos el bicarbonato, sería de la siguiente manera. El bicarbonato es igual al PCO2 del paciente, en este caso 60. Para conocer los hidrogeniones, con un PCO2 de 60, el pH fue en 7.34. ¿Cuáles son los hidrogeniones? 80 menos 34 igual a 46. Entonces, sería, la fórmula del bicarbonato sería 60 entre 46 por 24 da bicarbonato 31. De modo que ahora vamos a tener una acidosis respiratoria crónica donde el pH es 7.34, el PCO2 es de 60, los hidrogeniones son de 46 y el bicarbonato es de 31. Entonces, podríamos decir que existe una acidosis respiratoria crónica compensada por una alcalosis metabólica. Porque el bicarbonato normal es de 24 y aquí subió a 31 para tratar de compensar la acidosis respiratoria con una alcalosis metabólica. Otro ejemplo sería de una alcalosis respiratoria aguda, donde la persona está hiperventilando y entonces el PCO2, en lugar de ser 40, ahora es 20. ¿Cuál será el pH esperado? El pH esperado es igual al pH normal menos el PCO2 del paciente, que en este caso es 20, menos el PCO2 normal, que es 40, por 0.008, que es agudo, porque no hay tiempo para que el riñón compense. Entonces sería pH esperado es igual al pH normal 7.40 menos 20 menos 40 es igual a menos 20 por 0.008. Menos 20 por 0.008 es igual a menos 0.16. Entonces la fórmula termina con que el pH esperado es igual al pH normal 7.40 menos 0.16 igual, menos por menos da más. Entonces 7.40 más 0.16 es igual a 7.56. Hablamos de una alcalosis respiratoria aguda y el bicarbonato va a ser normal de 24. Entonces quedaría pH 7.56, PCO2 de 20 y el bicarbonato es de 24. Si da tiempo suficiente para que se compense por el riñón, entonces manteniendo un PCO2 de 20, ¿cuál será el pH esperado? El pH esperado es igual al pH normal, 7.40, menos el PCO2 del paciente, menos el PCO2 normal, por 0.003, porque ahora sí hay tiempo para compensar. Más de 24, 36 horas. Entonces sería pH esperado es igual a 7.40 menos 20 menos 40 es igual a menos 20, por 0.003 es igual a 0.06. Entonces, 7.40 menos 0.06, menos por menos da más, se suma, 7.46 es el total. ¿Y cuál será el bicarbonato? El bicarbonato es igual, la fórmula es igual al PCO2 del paciente, en este caso 20, sobre los hidrogeniones por 24. Para una cantidad de PCO2 de 20, el pH es igual a 7.46. ¿Cuántos serán los hidrogeniones? Pues le restamos 80 menos 46 es igual a 34. ¿Sí?
Entonces 20 entre 34 da una cantidad de 0.588. Si eso lo multiplicamos por 24, queda en 14.1. Entonces, en conclusión, en una alcalosis respiratoria crónica compensada, el pH es 7.46, el PCO2 es de 20, la cantidad de hidrogeniones son 34 y el bicarbonato es igual a 14. Entonces, si dicen, doctor, interpréteme esta gasometría en el equilibrio ácido-base. pH 7.46, alcalosis. PCO2 de 20, alcalosis. Bicarbonato de 14, acidosis. Entonces sería una alcalosis respiratoria crónica compensada por una acidosis metabólica. En alcalosis metabólica, por ejemplo, la persona estuvo vomitando, está recibiendo antiácidos porque tiene lo que interpreta como gastritis, mucha acidez, y toma bicarbonato la persona, o está recibiendo diuréticos de tipo de furosemida, o está recibiendo esteroides sistémicos como prednisona. Entonces, eso va a producir alcalosis metabólica, donde el bicarbonato es igual al PCO sobre los hidrogenados por 24. Si en un ejemplo tiene un pH de 7.10 y el PCO2 es de 10, pH 7.10 es acidosis. PCO2 de 10, esa es una alcalosis. ¿Cuál será la cantidad de hidrogeniones? ¿Verdad? Pues a 80 le restamos las dos decimales del pH, que son 10. 80 menos 10 es igual a 70. Y el bicarbonato sería PCO2 de 10 sobre 70 hidrogeniones por 24. 10 entre 70 da 0.143 por 24, entonces da un bicarbonato de 3.43. De modo que entonces los gases quedarían con un pH 7.10, un PCO2 de 10, unos hidrogeniones de 70 y un bicarbonato de 3.43. Entonces, si me van a interpretarlo, doctor, pH 7.10, acidosis. PCO2 de 10, alcalosis. Bicarbonato de 3, acidosis. Entonces, ¿qué sería? Una acidosis metabólica. Y no hay situaciones de agudas y crónicas, en este caso de origen metabólico. Y en una alcalosis metabólica, por ejemplo, si el paciente tiene un PCO2 de 50, ¿verdad? Entonces, para un PCO2 de 50, la cantidad de pH, esto sería en un momento dado ácido, ¿verdad? Entonces, diríamos que tiene 50 y que la cantidad de hidrogeniones son 80 menos 55, que tiene el pH, es igual a 25. Por 24 sería 50 entre 25, pues es igual a 2. Lo multiplicamos por 24, da 48. De modo que entonces el pH quedaría en 7.55, el PCO2 de 50, los hidrogeniones de 25 y el bicarbonato de 48. Si lo interpretamos, pH 7.55, alcalosis. PCO2 de 50, acidosis. Bicarbonato de 48, alcalosis. Sería una alcalosis metabólica. En este ejemplo, de un paciente que llega al hospital, tiene un pH 7.15 con un PO2 arterial de 115, con un PCO2 alveolar de 12 y un bicarbonato de 4.43. Vamos a desglosarlo para poderlo interpretar. En este caso, empezamos con el bicarbonato. La fórmula del bicarbonato es igual al PCO2 del paciente sobre los hidrogeniones por 24. Si la persona tiene un PCO2 de 12, el pH es 7.15. Para sacar los hidrogeniones sería 80 menos 15 es igual a 65. Entonces el bicarbonato quedaría 12 entre 65 es igual a
0.184. Por 24 da 4.43. Es compatible. Ahora vamos a ver la presión inspirada de oxígeno en relación a la oxigenación es igual a la presión barométrica menos la presión del vapor de agua por la fracción inspirada de oxígeno. Si está respirando aire ambiente es igual a 0.21. La presión barométrica en Monterrey es de 720, menos 47, que es la presión del vapor de agua por 0.21, da 140 milímetros de mercurio, de PO2 alveolar. La fórmula del PO2 alveolar es el PiO2, 140 menos el PCO2 sobre los hidrogeniones. Entonces, trae un PCO2 de 12 entre 0.8 es igual a 15. Entonces, 140 menos 15 es igual a 125 de oxígeno a nivel arterial. Entonces, ¿cuánto tiene el PO2 alveolar? 115. ¿Cuánto es el PO2 calculado alveolar? 125. 125 menos 15 es igual a 10. Tiene un gradiente alveolar de 10, lo cual es normal. ¿Okay? Entonces, el gradiente alveolar arterial de oxígeno es igual al PO2 alveolar de 125 menos el PO2 arterial medido, 115 es igual a 7.10. De modo que entonces la interpretación final sería 7.15 es una acidosis metabólica grave. PO2 de 115, PCO2 de 12 y bicarbonato de 4.43. Entonces el paciente tiene una acidosis metabólica grave, parcialmente compensada y no tiene hipoxemia. Esa es la interpretación que daríamos a estos gases arteriales. ¿Okay? Entonces, aterrizando, las fórmulas de los gases arteriales de oxigenación son las que vemos aquí. El PiO2 es igual a la presión barométrica menos la presión de vapor de agua por la fracción inspirada de oxígeno. Y el PO2 alveolar es igual a la presión inspirada de oxígeno menos el PCO2 o el coeficiente respiratorio. Y la diferencia que hay entre el PO2 alveolar con el PO2 arterial, ¿verdad?, es restando el PO2 alveolar menos el PO2 arterial, y lo normal es de 0 a 10. En el equilibrio ácido básico utilizamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, donde la producción final del metabolismo celular aeróbico es CO2 y agua, que en una ecuación reversible se convierte en ácido carbónico, y en otra ecuación reversible se forma hidrogeniones y forma bicarbonato. Y el pH viene siendo el pKa del ácido carbónico menos el logaritmo del PCO2 sobre el CO2. El pH esperado normal es igual al pH normal menos el PCO2 del paciente menos el PCO2 normal por 0.008 agudo y por 0.003 crónico. La cantidad de hidrogeniones restamos a 80 las dos decimales que tenga el pH. Si tiene pH de 7.00, 80 menos 0 es igual a 80. Si tiene 7.40, 80 menos 40 es igual a 40. Y el bicarbonato, la fórmula es la división del PCO2 del paciente sobre los hidrogeniones por 24. De modo que esta última clase está condensada aquí en estas fórmulas, que normalmente nos las aprendemos. Una vez que las aprendemos, la aplicamos día con día a nuestros pacientes. Entonces podemos concluir que existen causas de hipoxemia, ¿verdad?, que pueden ser de gradiente alveolar arterial de oxígeno normal o de gradiente alveolar arterial de oxígeno elevado, y que es básico el entender esto para un correcto diagnóstico y un tratamiento adecuado, y que los trastornos del equilibrio ácido-base son importantes para que podamos identificar en nuestro paciente si es debido a causas pulmonares o a causas sistémicas o metabólicas. Y entonces la aplicación del tratamiento depende del conocimiento de la gasometría arterial. Muchas gracias.